ustedes, vamos a entender lo que es autoridad. Y lo que van a hacer solamente es ponerle una palomita en el cuadrito y subrayar nada más la palabra. Así que rápidamente todos participamos. Hoy es lunes de autoridad y cada quien va preparándose, pasa rápidamente. Más gruesa, por favor. Ahí están los plomines para que se note una palomita. Y muy bien, la primera es autoridad, es mando. Rápidamente, por favor, pasamos los demás. Y si volvemos a repetir, no hay ningún problema. Rápidamente, por favor, pasamos la palomita. Y la siguiente palabra es de autoridad, es poder. Así que una paloma, sí, grande, muy bien, y la subrayamos. Muy bien. Adelante. Adelante. Te va a pasar también esta hermana. La siguiente es facultad. Una paloma. Muy bien. Y subrayamos la palabra. Muy bien, gracias, hermanas. Siguiente hermana, por favor. También. Allí estamos participando. Y es el propósito de que nuestro corazón esté en firmeza delante de Dios. Una palomita a la palabra también, hermana, y jurisdicción. Por favor. Muy bien. Ahí está, muy bien. Muy bien. Y la subrayamos nada más. Gracias. Rápidamente también, así alguien más, nos faltan nuestras dos palabras. Y las vamos colocando. Crédito, la siguiente también, la cerramos. Y sería fe. Muy bien, gracias a Dios, porque podemos nosotros considerar en estos momentos la enseñanza, pero tenemos un tema muy especial acerca del Señor Jesús. Y es precisamente dentro del texto y el contexto bíblico nos dice maldición de la higuera estéril. Nosotros también tendremos el tema la higuera estéril que nos enseña. Muy bien, y los hermanos van colocando. Solamente hay tres imágenes, ojalá las podamos ver, si se puede. Y si no, voy haciendo la referencia. Muy bien. Tomamos lo siguiente. Al hablar del Señor, nosotros hemos venido hablando de las cosas perfectas del Señor, pero el día que el Señor marcó tan especial, marcó una enseñanza, y la enseñanza fue clara, en la cual encontramos una bendición, en la cual nos manifiesta el día de ayer, entró triunfantemente el Señor, con una majestuosidad y con una bendición bien notoria. Pero también el Señor volvió a retirarse a un lugar que se llamaba Betania, y en Betania volvió a regresar por la mañana. El Señor volvió a regresar de Betania nuevamente a Jerusalén. Y al regresar de Betania a Jerusalén, nos dice la Escritura que hay una referencia de 15 kilómetros. Y esos 15 kilómetros, pues son los recorridos que hacen de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania. Nosotros nada más nos damos idea de ello. Pues bien, iba caminando el Señor con sus discípulos de regreso a Jerusalén, porque seguía el Señor en su ministerio. Encontró una higuera. Tenemos ahí un pequeño dibujo que nos remarcaron nuestros también primarios avanzados. Y allí tenemos nosotros una pequeña higuera, una imagen de una higuera. Y nos dice que en este tiempo no era tiempo de higueras, no era tiempo de que hubiera fruto. Por eso, ¿qué nos enseña?
Y empezamos a encontrar que el Señor trata de buscar en la higuera algún fruto. Y por lo tanto no encuentra ningún fruto en la higuera. Porque hay higueras que a veces son muy especiales. Entonces, ante todo, nos va enseñando el Señor cosas muy importantes. Si está en la diapositiva, amén. Si no, no hay problema. Seguimos avanzando. Entonces, la palabra del Señor nos dice que en el relato bíblico llegó y de pronto, pues hay frutos muy rápidos, muy violentos, muy rápidos, pero no había fruto. Hay un pequeño dibujo de una planta, viéndola, encontramos que el Señor caminó, ahí hay un plano, y de Jerusalén también, pues caminó. Ahí más o menos era en los tiempos del Señor Jesús. ¿Cómo estaba distribuido Israel? Más bien, sobre todo Jerusalén. La siguiente, pues nos habla de una higuera. La higuera que tenemos aquí, buscó el fruto, pero no encontró fruto. Y vemos que las hojas son muy frescas, son muy bonitas, pero el Señor no encontró fruto en la higuera. El siguiente. Y ahí encontramos la flechita, el puntito rojo que tenemos de Jerusalén a Betania y Betfagé. Había una distancia más o menos de 15 kilómetros. Entonces ese es el recorrido que hizo el Señor por la mañana, porque el Señor no se quedó en Jerusalén, sino volvió a Betania y vuelve a regresar a Jerusalén por la mañana, y es el momento en el cual suceden estas cosas. Pero resulta que el Señor, al no encontrar fruto, resulta que Él expresa algo muy fuerte. Y nos dice la Biblia, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La palabra del Señor nos va llevando y decimos, ¿cómo es posible que fue una sentencia tan fuerte? El Señor le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y por lo tanto, la higuera se secó al instante. Pues bien, en esto hay una enseñanza muy especial. Recordemos que la higuera bíblicamente significa el pueblo de Israel. ¿Qué significa el no haber encontrado fruto? Precisamente también es una referencia que no hay de tal forma una virtud en la cual se distinga o se destaque ese fruto. Porque cuando vamos, por ejemplo, si vamos a la casa de la hermana Carmen, ella tiene una higuera y también hace sus ramas, y ella sabe cuándo le va a dar fruto esa higuera. El Señor también nos representa que la higuera significa proféticamente al pueblo de Israel, y no nada más al pueblo de Israel, sino también al pueblo de Israel en lo espiritual, que somos nosotros. Siempre va a tratar de buscar fruto en nosotros, tanto en el pueblo de Israel como también en nosotros mismos, porque su palabra claramente nos dice que va a poner en nosotros fe, seguridad. Pero ¿cómo decimos si el Señor, por qué le hizo a esa planta? Si habló con los niños, si platicaba con la gente de una manera especial, con autoridad, libertaba a los cautivos de tantas opresiones, perdonaba los pecados. ¿Y qué nos va a enseñar precisamente esta expresión? ¿Qué nos va a enseñar la higuera? La higuera que no tenía fruto, porque no era su tiempo. Podemos decir, el Señor sabía que no era el tiempo. El Señor sabía
que no era posible que estuviera dando tiempo porque todavía no era tiempo de cosechar o que diera frutos esa higuera. Por lo tanto, se encuentra un pequeño desajuste, pero en las cosas de Dios no hay desajustes. Esta expresión que el Señor hace, lo hace de una manera muy clara, especial, porque también ahora en el Evangelio Marcos 11, versículos 12 y 14, nos expresa esta enseñanza. Dice la palabra del Señor en Marcos 11, 12 y 14, nos dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces encontramos que el Señor sabía las cosas que estaban pasando y hace una referencia muy fuerte con respecto a la higuera. Pero esta expresión es una referencia que de tal forma nos hace entender que es un tiempo en el cual el Señor quiere en nosotros que entendamos. Muchas veces esa higuera tenía una apariencia de estar muy avanzada, pero no tenía fruto. Aún todavía no era su tiempo. Entonces el Señor decía, muchos decimos, ¿por qué el Señor lo está hablando? Porque esta enseñanza también nos va llevando a entender que en la vida del cristiano, en la autoridad de Dios, siempre nosotros debemos estar dando fruto. El fruto que el Señor quiere en nuestras vidas. No hay tiempo de reposo para el cristiano. No hay tiempo en el cual digamos, hoy yo no voy a hacer. Desde que conocimos al Señor, hoy no voy al templo, mañana no voy, a ver cuándo voy. Desde que conocimos al Señor, el Señor empezó a desarrollar en nosotros frutos especiales de fe, frutos especiales de convicción, de alegría, de fidelidad, de gozo, y puso en nosotros un fruto muy especial, el fruto del Espíritu. En el pueblo de Israel sabíamos que su lejanía era muy fuerte, por eso decimos que Israel también tipifica la higuera. Entonces al Señor le llama la atención muchas veces las hojas, el follaje es muy fuerte, pero también nos empieza a expresar el Señor muchas cosas en las cuales nosotros debemos de considerar. En este momento nos empieza a dar una lección que a partir de esa enseñanza, porque les dijo el Señor, no va a dar más de ti fruto, pero pasa un siguiente argumento. El siguiente argumento en Mateo capítulo 21 habla de un punto muy importante que nos refiere la autoridad del Señor. Y la autoridad del Señor también nos la ha conferido, y la autoridad es la oración, porque Él expresa de tal forma, y les dijo, viendo esto sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Un punto de la enseñanza nos va llevando primero a poner bien nuestros pies en la tierra, y es la oración con seguridad, la oración con fe. No hubo fruto en la higuera, como también en muchos no hay fruto. Pero hay una de las cosas que nos da la autoridad de podernos restablecer, y es la oración, para que haya fruto, para que haya bendición. En el Antiguo Testamento, hermanos, se describe al pueblo de Israel para que también ellos puedan ser siempre
hombres y mujeres que tenían que entregar a Dios sus primicias, plantar sus árboles, estar de tal forma atentos en la enseñanza de poder cultivar cada uno de los elementos que se les daba, pero también había algo muy especial. Vamos a encontrar en la Biblia, porque Dios está con nosotros, en la palabra del Señor nos habla en Isaías 3:14. Isaías 3:14. Empieza a hablar nuestro corazón, pero también nos empieza a decir acerca de la importancia de nuestros frutos. El pueblo de Israel estaba muy considerado y dice, ¿qué pensáis vosotros? Perdón. Sí, Isaías, libro del profeta Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Bien, exactamente. La palabra del Señor nos va dando referencias acerca de que en vez de hacer justicia y juicio y dar buen fruto, habían otras cosas que no agradaban a Dios. Hablamos también en el mismo libro del profeta Isaías, versículos 1 al 7, también nos dice de la siguiente manera, le daremos lectura. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y que serán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Efectivamente, el Señor había puesto en el pueblo de Israel un profundo anhelo de que le buscaran, de que caminaran con Él. Por eso cualquier israelita tenía la comisión de poder sembrar y disfrutar de sus viñas, de poder trabajar. Entonces encontramos palabras muy especiales en las palabras del Señor con respecto a esta bendición. Vamos a leer la palabra del Señor en Nehemías, capítulo número 10, libro del profeta Nehemías, número 10, versículos 35 y 37. Nehemías 10, versículos 35 y 37. Dice así la palabra de nuestro Dios, en los versículos 35 y 37. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que trajéramos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El pueblo de Israel estaba enfocado precisamente
a ser productivo, a ser también bendecido. Dios de antemano había provisto en ellos ser bendición. Entonces lo mínimo que se podía haber pasado es que hubiera bendición de reconocimiento del pueblo de Israel a Dios. Pero resulta que no sucede tal cosa. Por lo tanto, encontramos que ya no dan al Señor lo que tenían que darle. Ya no le dan al Señor tampoco las cosas. El pueblo de Israel es a la vez un termómetro del tiempo profético para nuestro tiempo. Entender que los tiempos se acercan, pero también tiempos de reconocimiento, de bendición y de fortaleza. El Señor mismo siempre ha dado una relación para nosotros en siempre fortalecernos en Él. Porque también sí hace juicio en nosotros y hace juicio en el pueblo de Israel, pero también siempre su misericordia se ha extendido. Por eso nos va enseñando la higuera que tenemos que volver a reconocer que el que todo proviene, en quien todo proviene mientras haya gracia en Él, proviene de Dios. Sea que nosotros nos alejemos o estemos en el templo y no le creamos, días de bendición, momentos de bendición, porque Dios con nosotros es Dios de bendición. En Deuteronomio 11:17 también encontramos una cita clara en la cual nos dice que el cristiano y el pueblo de Israel son bendición. Y nos dice así la palabra del Señor: bendito, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y padezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Volvemos a entender, el Señor vuelve a dar de tal forma una sentencia, pero el Señor siempre ha sido misericordioso con nosotros. En este tiempo, hermanos, es un tiempo en el cual, en el tiempo del Señor Jesús, hubo un gran dolor y una gran aflicción en el mismo Señor, porque quiso encontrar fruto. Vuelvo a repetir, la higuera significa a Israel, pero Israel no encontró un fruto porque ni estaba en su tiempo, ni estaba preparada. Para nosotros Dios nos empieza a enseñar que nuestro corazón debe de estar siempre preparado, pero también quiero decirles, no todo está perdido. Gracias a Dios, su misericordia siempre es perfecta. Dios promete que un día volverá a plantar a Israel y volverá a producir higos, y ese tiempo posiblemente ya esté cercano. Recordemos que el Evangelio dice en San Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es como una higuera que aparentemente estaba preparada, pero no tenía frutos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Ahora su misericordia se extiende a nosotros y se extiende también para ellos, pero no todo está perdido como expresamos. Volverá a producir también sus hijos. Libro de Amós 9:14. Porque la misericordia de Dios tiene enseñanza para nosotros y bendición a nuestro corazón. Pues grande es la misericordia del Señor, porque la higuera nos va a enseñar que son tiempos de bendición en la misericordia de Él. Amós 9:14 nos expresa así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. ¿A qué se refiere también? Que la misericordia de Dios volverá a dar fortaleza y misericordia a todo corazón. Dios promete que en un día volverá a plantar a Israel y volverá a producir higos santos. Zacarías 8:12 también. Palabras tan especiales en el Señor. Y esto nos concierne a nosotros. Por eso el Señor sabía la condición en la cual estaba el pueblo de Israel.
Nos dice Zacarías 8:12 de la siguiente manera: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Así que el Señor nos está hablando que hay misericordia en Él. Pero también con esta enseñanza, porque nos enseña la higuera, nos está enseñando, los discípulos entendieron inmediatamente que hablaba del pueblo de Israel, porque teniéndolo a Él, no le hicieron caso. Volvemos al mensaje, Lucas 13:34. En el Evangelio según San Lucas 13:34, vemos cómo el Señor quería apacentar, cuidar a Israel, pero Israel no estaba en el tiempo. Nos dice así la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor siempre trató de unir, pero todos ellos estaban lejos de dar el verdadero testimonio. El Señor los quería abrigar, pero también volvemos, el ministerio del Señor siempre nos habló de dar frutos. Empezamos con el Evangelio según San Mateo capítulo número 3. En sus versículos 8 y 10 empiezan a dar los frutos, pero hay frutos también que nos llevan una enseñanza, los frutos de arrepentimiento en la autoridad del Señor Jesús. Mateo 3, 8 al 10, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Uno de los puntos, tanto para Israel como para nosotros, nos enseña: debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y venir al Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos habla y nos dice en este mismo Evangelio, también ahora Mateo 7, 16 al 20, que es una de las cosas muy importantes, porque nosotros como iglesia nos enseña dentro de la autoridad, nuestra autoridad que Dios nos ha dado, y el reflejo de ello es nuestro testimonio, un verdadero testimonio. Dice así la palabra del Señor, para gloria del Señor, 16 al 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Repetimos todos el versículo final. Así que por sus frutos los conoceréis. Una de las responsabilidades que el Señor, tanto a Israel como a nosotros, son nuestros frutos. Porque viene la oración, viene la fe, pero también viene el testimonio y la convicción con la cual nosotros debemos estar atentos en las cosas del Señor. No nos está dejando el Señor a la deriva. Nos invita a dar precisamente frutos, dignos frutos de arrepentimiento. En todo esto encontramos, hermanos, un terrible dolor. Pero esa higuera también representa al pueblo de Israel en un tiempo profético, pero también en un tiempo real para nosotros. Nosotros entendemos algo muy especial, que el llamamiento a la higuera y esa determinación no solo se refiere al pueblo de Israel, sino también a nosotros y de todo el pueblo de Dios a lo largo del tiempo.
Por la palabra de Dios estamos limpios. Nosotros por su palabra somos limpios. Por su palabra. Vamos a San Juan, capítulo número 15. En su versículo número 3 nos expresa algo tan especial, porque 15:3 nos dice así: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aparte de ser nosotros parte también de una higuera espiritual, aparte de ser corazones que debemos dar frutos, no ser vencidos de lo malo, no ir tras el mundo también en toda equivocación, por sus frutos los conoceréis. Hay corazones que nos alegran, nos bendicen. Una ocasión, me acuerdo, íbamos en la juventud, en la sociedad juvenil, allí en una de las estaciones del metro, íbamos a una reunión de alianza, y de pronto una persona también era cristiana, pero era una hermana ya grande de edad, y nos dijo nada más: por sus frutos los conoceréis. Y nos dijo: ustedes son cristianos. Le dijimos: por gracia de Dios. Luego se nota, y se nota, pero también en nosotros hay algo. Allá afuera nosotros somos cartas abiertas. En donde quiera que estemos somos cartas abiertas, y están entendidos de que nuestra vida debe dar un fruto de Dios. Si por la palabra de Dios estamos limpios, también nos hace crecer. Sea en el tiempo, sea no el tiempo, nosotros debemos estar siempre dando fruto. Así es la vida cristiana. Por eso quería el Señor en Israel: da fruto. Porque la Biblia nos expresa que de parte de Israel y hubo una promesa a Abraham, y le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no estaban dando ese testimonio, sino que estaban enfrascados en un vacío completo, en un pozo profundo de egoísmo, de alejamiento de Dios y de mucha religiosidad, mucho ruido, muchas ofrendas, muchas cosas. De hecho, una de las partes de esta día de autoridad, el Señor llega al templo de Jerusalén y encuentra un lugar, como siempre lo había hecho en la segunda ocasión, en el cual encontró una mercadería ahí en el templo, y él de tal manera expresa con autoridad: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. No solamente en Israel, sino también en el Israel espiritual que nosotros somos. Hay en ocasiones que podemos estar muy tranquilos en el templo, muy contentos, no hay borreguitos, no hay palomas, no hay monedas, pero sí hay una mercadería de tanto orgullo, de tanta vanidad, de tanto egoísmo, de tanto divisionismo en las iglesias, de tanto frío, estar tanto en el enfriamiento espiritual, y eso también es como una mercadería. Estamos pensando que yo tengo la razón y yo no tengo la razón, y la palabra del Señor nos dice: mi casa, casa de oración será llamada. Por eso en la palabra del Señor hay una autoridad perfecta. En todo esto el Señor nos va llamando. Nosotros como iglesia, primero, fruto. El fruto del Espíritu habíamos hablado, Gálatas 5:22, es una de las partes importantes dentro de la autoridad del Señor. Porque nosotros podemos decir: si el Señor tiene autoridad, detuvo los vientos, el mar le obedeció, y también tuvo autoridad para perdonar pecados, y eso es lo más importante. Entonces, una de las cosas también aquí es acercarnos. ¿De qué sirve que vengamos año tras año, tras año, y escuchar los mensajes y seguimos como higuera nada más, con follaje, pero nada de fruto? El Señor quiere que demos fruto, un fruto de fe, de perdón, de salvación. Nos dice así la palabra del Señor. Nos dice en Gálatas 5:22, la palabra es firme, poderosa, maravillosa, en la cual tenemos que dar nuestro fruto. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahorita, si viniera el Señor, puede encontrar en nosotros el fruto de esa fe. Debe de ser en nosotros un análisis completo.
Debe de ser, porque nada más podemos estar por mucho follaje. Puede quedarse en su casa, puede estar allí, puede estar en muchas causas, pero el que quiere el Señor es precisamente esto. Fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí nos empieza el Señor. Eso es lo que Él quiere, que demos fruto. Filipenses 1:1 también nos habla y nos dice que seamos, hermanos, en este caso, llenos de fruto. Filipenses 1:11 nos dice así: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Encuentre en nosotros fruto, el fruto de la oración, el fruto de la fe, el fruto del perdón, y nos dice frutos de justicia. Santiago 3:17 también nos expresa poderosas enseñanzas, porque son a nuestro corazón una bendición, pero también una sentencia en nuestro ser. Santiago 3:17 nos expresa lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y, todos unidos, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí está la enseñanza. Allí está nuestro corazón. Lunes de autoridad. Lunes en el cual el Espíritu Santo nos vuelve a decir: llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Dónde está la autoridad del Señor? Muchas veces decimos, esto más al rato. Pues no, la palabra del Señor es autoridad, mando, poder, facultad, jurisdicción, crédito y fe. Por eso debemos de ser en nuestro corazón, ser benignos, ser buenos, ser de amables. Dios quiere que hagamos esto en nuestro corazón. Nos recuerda que debemos tener frutos espirituales, aunque sean pequeños, no hay problema. La higuera, hojas, hay muchos bullicio, muchas veces hacemos muchos espectáculos, muchas celebraciones, fingimos tener frutos y no tenemos nada. Muchas hojas, recuerden el follaje, muchas actividades, muchas reuniones, pero dentro de ello simplemente no sentencia: tú necesitas a Cristo, tú eres un pecador. Podemos tener pastores muy inteligentes, ministros muy elocuentes, también músicos muy impresionantes, pero ¿qué nos está llevando el Señor? ¿Qué encontrará en nosotros? Por eso la Escritura nos vuelve a exhortar que tengamos nosotros un cuidado muy especial, y este cuidado es venir a Él. Pero ¿qué encontrará el Señor en nosotros? Ezequiel capítulo número 37. ¿Qué encontrará ahora el Señor en nosotros? Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 37. Dice así la palabra del Señor: el pueblo de Israel es como una higuera seca, pero también el profeta les da una referencia de unos huesos secos. Y el Señor empieza a platicar con este profeta. Volvemos ahora. Nunca es tarde. Dios levantará salvación para Israel, sí lo hará. Lo está haciendo levantar salvación para nosotros, sí. El alcohólico, el drogadicto, el pecador, la pecadora, el alejado de Dios, se puede levantar en el nombre de Jesucristo por perdón y para perdón, por el poder y la autoridad de Jesucristo. Pero el pueblo de Israel nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 3 al 11. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí
que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. El espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero el pueblo de Israel tiene esperanza y nosotros de igual manera. De igual manera nosotros tenemos la esperanza de venir en las cosas de Dios. Pero en esta hora, hermanos, en el nombre del Señor, la autoridad del Señor es perfecta y se utiliza de manera fiel y verdadera. Por eso, esta enseñanza va muy relacionada con la profecía, tanto del pueblo de Israel, desde ese tiempo, 2000 años atrás, más de 2000 años, el Señor los trató de juntar, no encontró fruto. Pero llegará el momento en que ellos se levantarán por el poder y la palabra de Jehová, como está profetizado. Y de tal manera se levantarán a buscar la gracia de Dios. ¿Qué paralelismo hay con nosotros? Que también debe de haber en nosotros, ya no más ruido, no nada más cosas que nos están dividiendo, o que nos están secando, o que no nos permiten tener el fruto de la fe. Muchos buscamos ciertas unidades y la unidad no se busca en la gente. La unidad se busca en Jesucristo, porque Él lo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Si usted no está unido al Señor Jesucristo, por más que quiera hablar de unidad, jamás estará unido con los demás, porque la palabra del Señor nos dice, sin mí, nada podréis hacer. Y para terminar nuestro mensaje de esta noche, hace, hermanos, tanto tiempo, me recuerdo bien, y especialmente en el año 2002, el 26 de noviembre del 2002, observé por las noticias a un político que todavía vive, se llama Marcelo Ebrard. Él era jefe de seguridad en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y él expresó lo siguiente: la autoridad y la fuerza pública se debe de usar con cuidado, responsabilidad y determinación. Porque los ambulantes hacían sus cosas terribles y él fue uno de los que empezaron a poner orden a la salida de los metros, en las plazas públicas. Y él determinó, y me gustó mucho esta expresión, la fuerza y la autoridad pública se debe de usar con cuidado, responsabilidad y determinación. Al igual que el Señor, Él de antemano nos habla que toda autoridad es puesta por Él.
pero también con autoridad nos quiere venir y en serio de nosotros se entiende, debes de dar fruto de fe, porque el tiempo de salvación es hoy, porque el tiempo de misericordia es hoy, y en su autoridad Él lo puede hacer. Por eso, Iglesia de Cristo, vengamos a Él con toda autoridad y sepamos que Él puede darnos lo que no podemos tener: fe, seguridad y perdón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y vengamos al Señor. Gracias, Señor, por este día y este tiempo en el cual nosotros marcamos lunes de autoridad. Padre bendito y santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el que tienes toda potestad sobre el cielo y la tierra. Tú tienes, Señor, toda potestad, Señor, sobre principados, sobre todo cuanto existe, pero también has marcado tu misericordia y tu salvación. Ahora es a nosotros. Muchas veces nosotros también como huesos secos, como higuera seca, sin oración, sin fruto, sin fe, y a veces así queremos servirte. Pero hoy, Señor, tú nos enseñas que tienes toda autoridad para también volver a levantar nuestro corazón y darnos, Señor, de tu presencia las más grandes enseñanzas, pero también la transformación a nuestro corazón. Nos da gozo, Señor, que no es el bullicio de la religiosidad. Nos da gozo, Señor, que ahora no es las obras infructuosas de piedad, sino nos lleva a entender que te amemos en espíritu y en verdad, y tu autoridad nos lo está marcando, Señor. Volvernos a levantar porque la misericordia es tuya. ¿Qué nos enseña la higuera? ¿Qué nos está enseñando? Que para el pueblo de Israel hay esperanza, que para nosotros también en medio de todo hay esperanza, para también volvernos a levantar con autoridad tuya y decirnos a nosotros mismos: Señor, ten piedad de mí, porque tú conoces mi corazón y lo tienes, Señor, que transformar. Si he caído en una religiosidad, si he caído en un prejuicio religioso, si he caído, Señor, en la soberbia, en el orgullo que no me permite dar fruto de fe, pero hoy por tu gracia y en el nombre de Cristo, perdónanos y permítanos levantarnos con autoridad y venga, Señor, el fruto del Espíritu para nuestro corazón, Señor, como lo expresa, Señor, también Filipenses: frutos dignos, frutos buenos para la gloria de tu nombre. Señor, permite que las iglesias, la iglesia, la congregación, busquemos de nosotros, Señor, no nada más follaje. Podemos tener muchos elementos, muchos estudios, muchas cosas, pero si esto no te lo presentamos a ti en humildad y te decimos: todo lo que tengo, Señor, es para tu gloria, nada es mío, es cuando tú, Señor, empiezas a hacer en nosotros una autoridad perfecta, y lo que demás, Señor, solo será para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, por todo el mundo. El pueblo de Israel tiene un plan profético tuyo. Se van a levantar para glorificarte. Se van a levantar, Señor, y en medio de tantos problemas que tienen, ahorita, Señor, los vemos fuertes, armados como un ejército, pero necesitan a Cristo en el corazón, al verdadero Mesías que ya vino. Pero ya te rogamos, Señor, por la salvación de Jerusalén, de actualmente hoy de Israel, del pueblo y de todo el mundo. Señor, solo tú tienes poder para salvar, pero levanta corazones. Señor, como higueras tú estás buscando, no en el profesionista, no en el médico, no en el sabio. Tú estás buscando en personas, corazones que den, Señor, solamente fruto de salvación y de fe en sus propias vidas. Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento de mi corazón,
pero creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Allí está la salvación. Y señores, los que nos observan, allí en su lugar donde estén, y aquí está la iglesia, si hay fruto de fe, hay salvación, porque solamente en ti hay salvación, mi Señor. Por ello, Señor, con toda confianza, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, y con la boca te confiesa para salvación. Señor, mueve el corazón de tu iglesia. Gracias, porque tú nos acercas a ti en autoridad de fe. Nos has enseñado, Señor, que la autoridad tuya es la oración, que la autoridad es nuestra entrega personal a ti. Y también, Señor, todo lo que no nos agrada, no te agrada, con soberbia, con orgullo, con religiosidad, con farisaísmo, no te agrada. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás. Bien lo dices, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, oh Dios, muchas gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos misericordia y tu salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar ese coro especial. O deja que el Señor te abrace. Para la honra